¿Qué tal? Soy Luna Paredes, de Teatro Madrid, y estoy aquí con Andrés Lima, el director de 1936. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Con ganas? Sí. Trabajando es complicado, los ensayos son complicados y tienen muchas horas de trabajo y muy meticulosas, pero bien, vamos bien. Qué bien. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, y la más importante, es ¿por qué te metes en este berenjenal? Bueno, pensé que era necesario para mí. Ajá. Y creo que el relato de la Guerra Civil Española es algo que yo no he visto antes en teatro. He visto funciones, hay Carmela, las bicicletas son para el verano, y después cosas que se han hecho más, pero un paisaje general de la guerra nunca he visto. Y me meto en ello por varias razones. Primero, esta función es hija de otros dos montajes que hicimos que se llamaban Shock y Shock 2, Shock 1 y Shock 2, que trataban sobre el avance del neoliberalismo, la doctrina del shock. Y en Shock 2, en la última que hicimos, hay una escena sobre la devastación de Mosul y pensé, todas estas imágenes que estamos viendo en las pantallas donde lo hacíamos, es por lo que pasó Barcelona, por lo que pasó Madrid, donde pasó Badajoz, quiero decir, y digo, y es nuestra historia y creo que deberíamos ocuparnos de ella, ¿no? Es curioso que venga de hacer un montaje de algo que ha sucedido más recientemente, pero más lejos, y que me lleve a nuestra historia personal. A veces la distancia te deja ver más claro las cosas, ¿no? Esta fue una de las razones, es decir, tenemos que contar nuestra guerra civil porque lo que somos hoy viene de lo que fuimos, ¿no? Y es el acontecimiento que ha sucedido en España quizá más grave e importante desde los Reyes Católicos, no sé desde cuándo. Ya. Por un lado eso, por otro lado la situación del mundo actual, el retorno de los fascismos, la ultraderecha en gran parte de Europa y del mundo, con otros nombres en algunos casos, pero claramente ultraderechistas, me hizo pensar que eso fue una de las causas del golpe de Estado que sucedió el 18 de julio del 36 y creo que había que dedicarle tiempo para saber qué pasó y cómo pasó, ¿no? Y en tercer lugar, una cuestión histórica prácticamente y educativa. Hablando con mi hija, que tiene ahora 18 años, pero que esto llevo pergeñándolo desde que tiene 15 prácticamente, y ver cómo todavía hoy en los planes educativos no se toca suficientemente la guerra civil. En mi época no se tocaba nada, en épocas posteriores se toca poco y siempre es un tema del que resulta incómodo hablar porque parece que hay que posicionarse cuando es un hecho histórico objetivo, ¿no? Y después gran parte del maltrato que está teniendo la memoria histórica viene de ahí, ¿no? Y creía que también era necesario ocuparse de ello. Claro, en la sinopsis ponéis, ¿no? Decís que la historia de España se ha contado a través del relato de los vencedores, ¿no? Qué triste palabra ponéis. ¿Por qué crees que pasa que en España cueste tanto, por ejemplo, llamar sin ningún tipo de dudas dictador a Franco? Pues porque la derecha sigue todavía detentando puestos de poder importantes, porque ha durado demasiado tiempo, duró el franquismo y la dictadura, y Franco dijo en uno de sus últimos discursos que quedaba todo atado y bien atado. Y es cierto, gran parte del franquismo estuvo y la guerra civil se produjo con el apoyo de la oligarquía, es decir, de la clase aristocrática que quería el retorno de la monarquía, que nunca más sucedió hasta que llegó después Juan Carlos, y por parte del ejército y de los poderes fácticos y con el apoyo de la Iglesia. Todos estos estamentos se hicieron fortísimos durante 40 años y siguen teniendo mucho poder, ¿no? En España hubo una devastación entre la guerra y la posguerra enorme y los ecos de eso siguen estando todavía. Por eso a mucha gente no le gusta que se hable de la guerra civil, pero yo creo que es súper necesario. ¿Tú crees que, bueno, decías antes que esto es este espectáculo es hijo de Shock 1 y Shock 2, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la guerra civil es el gran shock, entonces, es un gran shock? Sí, porque se habla mucho de la ideología que había detrás, el fascismo que había detrás del golpe de Estado, y
y es verdad que los militares llevaron a cabo algo, pero que en realidad estaba muy pensado por las clases dominantes, ¿no? Cuando investigamos dentro de la historia, los historiadores que a partir de los años 80 empiezan a investigar y que están relatando un montón de cosas que antes no se sabían o no se decían, por ejemplo, nos dicen que la conspiración que da lugar al golpe de Estado del 36 no es fruto del malestar después de las elecciones del 36, no. Vienen programados y vienen reuniéndose desde el 14 de abril del 31. Y lo que hay detrás son intereses económicos, como siempre. Durante la República, el intento, porque no llegó a llevarse al cabo del todo, de la reforma agraria, la reforma del ejército, que España dejara de ser católica, es decir, quitar la educación a la Iglesia, todo eso fue motivo del levantamiento del 18 de julio, y eso es quitarle privilegios a alguien que tenía demasiados, ¿no? Que los tenía todos. O todos. Sí, 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 claro. Ya, es que, bueno... Entonces, lo que me refiero es eso, que todo eso significa mucho poder y mucho dinero en sus manos, que después recuperaron con creces, claro, quitando las propiedades a un montón de gente, llevando a la cárcel. Hubo casi 400.000 detenidos en la posguerra, hasta el 45, es una barbaridad. Hubo 50.000 penas de muerte, eso es otra barbaridad. Sí. Eso ya terminada la guerra, ¿no? Entonces todo eso no ha tenido consecuencias en España, puesto que la transición no supo, o con el golpe de Estado del 81, se cortó todo eso por el miedo a otro golpe de Estado, sí, ¿no? Entonces todo eso, todos esos privilegios todavía han seguido en manos de muy poca gente, y todo eso tiene sus consecuencias hoy. Claro, lo que ocurre, ¿no? Me decías también que no todo el mundo quiere hablar de la guerra civil o quiere saber qué pasó exactamente. ¿Cómo podemos hacer para que esta obra de teatro y cualquier información sobre este tipo llegue a todo el mundo? Porque parece que solamente los afines ideológicamente van a estar a favor de ver esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cada hacerlo? vez hay más, o sea, cada vez hay más divulgación histórica en donde se dice la verdad con todas sus letras. Pero es verdad que a mí por eso me pareció una oportunidad idónea planteárselo al Centro Dramático Nacional, a un teatro público que es quien debe coproducir este tipo de montajes, yo creo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy grande porque hay mucha gente y muchas horas metidas, y en gran parte el equipo artístico que dirijo yo, llevamos 2 años haciendo talleres por nuestra cuenta, nos han dejado locales y tal, pero es una cosa muy voluntaria, muy de amor al arte y de amor a la historia, el querer documentarse y sumergirnos en la guerra para poder hablar con causa y con conocimiento, ¿no?, de lo que hablamos. ¿Y cómo es esa documentación? Bueno, yo hago una investigación a base de talleres. En los talleres los estructuro en cuanto que puedo organizar ya el equipo, y ya te digo que en este caso, como era heredero de los Shocks, el mismo equipo que hizo Shock y la misma estructura escénica, es decir, de teatro circular con pantallas alrededor para que el público no solamente se entere de lo que pasa, sino que viva lo que pasa, sí, porque lo que pasó en la guerra hay miles de libros que lo explican muy bien, miles de documentales, pero a todo eso le falta lo que es el teatro, que es la emoción de vivirlo en el momento, ¿no? Sí. Y eso es mi intención, traer a colación, a escenario, un acontecimiento histórico tan importante como la Guerra Civil, pero que la gente lo entienda desde otro lado, es decir, estando dentro. ¿Y cómo se encarna una guerra? Pues poco a poco. ¿Vale? Yo intento hacerlo con toda humildad. Yo he intentado sobre todo ir a la esencia, lo que yo creo esencial para contar las causas y efectos de lo que fue la Guerra Civil, ¿no? Para eso, evidentemente, necesitas hacer una criba de un montón de datos y hechos históricos, ¿no? Pero he intentado reflejar lo más fielmente posible la esencia de la guerra. Y por otro lado, a mí me gusta mucho, tenía muchas ganas de enfrentarme a lo violenta que fue la guerra. Yo, una de las cosas que más miedo y rechazo me sugieren es la violencia, no puedo. Pero precisamente por eso nuestra historia es tan violenta que creo que era bueno reflejarlo. Y además una guerra civil es más violenta si cabe que cualquier otra guerra.
Sí. porque estás enfrentando no solamente el hecho de los dos bandos, sino que tu hermano está en el otro bando. Sí. Hay un caso paradigmático que no sale en la función, pero que flota, que son los hermanos Machado, por ejemplo, Ajá. que uno fue después del franquista y el otro murió en el exilio apenas terminada la guerra. Sí. Y esto habla mucho de lo que sucedió en España, ¿no? Familias rotas, que supone una miseria después mental, no solamente real, porque el hambre también y el terror inundaron España, pero todo eso que desemboca en silencio entre familias, entre novios, entre provincias, eso es lo que más puede traumatizar a un pueblo entero. Y de hecho, yo soy hijo de personas que vivieron la guerra civil ya con una edad que se pueden acordar perfectamente, aunque mi madre era chica, pero tenía 9 años, mi padre 15 o 16. Y el silencio, como sabrás, que en todas las familias de este país ha pasado, el silencio es algo tremendo, ¿no? De lo que no se quiere recordar. Sí. Mucha gente prefiere sepultarlo, o porque no le conviene o porque le es demasiado traumático. Y eso se refleja en la cantidad de gente que hay enterrada en cualquier cuneta o en fosas comunes, sí, olvidadas absolutamente, ¿no? Completamente. Claro, a mí me parece imprescindible esta labor de destapar y de sacar y remover y que esto se conozca, ¿no? Pero tú hablas del silencio. ¿Crees que es justo que se destape ese silencio? Porque incluso muchas familias no quisieron hablar de esto. Yo creo que es justo, porque quien no quiere hablar, que siga sin hablar. Vale. Pero la historia, nuestra historia, si no la conocemos, estamos condenados a repetirla. Y el teatro y la historia van de la mano. La representación de lo que hemos sido es fundamental para saber quién somos y lo que podemos llegar a ser. Claro. Hablando con Mariano Llorente de Micomicón, yo le hice una entrevista por Nuestros Muertos, por la función que hizo el año pasado, ¿no? Y él me hablaba de tus shocks y me decía, es que Andrés estaba avisando de lo que podía pasar. ¿Crees que el teatro sirve para poder avisar? O sea, haciendo 1936 también podemos avisar de ya nos pasó esto. Hombre, avisar es una palabra así un poco sensacionalista, no lo digo por Mariano. No es que vaya a pasar nada. Es que está pasando, quiero decir, que los conflictos que subyacían, ya Azaña lo dijo en su momento, en la guerra civil, siguen estando en la sociedad, pero hay diferentes maneras de afrontarlos. En España existía una república que tenía unos derechos en donde la gente podía debatir lo que quisiera en el Parlamento y pegarse verbalmente, pero no desencadenaron una guerra civil. Está muy claro quién dio el golpe de Estado, y fueron los sublevados, fue Franco, los militares africanistas y toda una serie de gente que le interesaba que acabara ese gobierno de la República. Ten en cuenta que España era uno de los países representantes de la democracia en el mundo en ese momento, y en ese momento está muy claro que sin la ayuda de Franco, de Hitler y de Mussolini, no sé si no hubiera ganado la guerra, pero desde luego mucho más difícil lo hubieran tenido. Quiero decir con esto que son conflictos que son españoles, pero que son internacionales, y que esas olas se traducen cíclicamente e históricamente. Nosotros, yo creo que somos un pequeño granito que aporta el hecho de ser conscientes de lo que pasó para saber qué es lo que sobrevive de todo eso, ¿no? No es tan raro, o sea, la falange todavía siguen determinadas manifestaciones ultras, seguimos viendo los símbolos, sí, ¿no? Sí. Y muchas de las cosas que ya estaban iniciadas en la Segunda República y que fueron suprimidas literalmente, ahora vuelven a existir y vuelven a estar en debate. El debate es sano, una democracia necesita debate y diferentes puntos de vista, incluso contrarios. Sí. Ahora, que eso suponga el que de repente alguien de un golpe en la mesa, golpe, traducción de shock, sí, y diga ahora se va a hacer lo que yo digo, claro, por mis santos sí, necesidades exacto, o apetencias, eso es muy grave. Sí. Y eso no sé si sirve para avisar, pero por lo menos para ser conscientes de lo que somos, sí.
A mí por lo menos me parece importante como dejar claro que eso fue un golpe de Estado y ahora se llama golpe de Estado y parece que estamos viendo golpes de Estado y la derecha de este país habla mucho de esto y cuando lo que vivimos fue un golpe, aquello en 1936, sí, ¿no? O sea, que un golpe de Estado fallido, de hecho, porque solamente se consiguió en media España. Lo que pasa es que provocó una guerra, es decir, al no reconocer que eso no había salido bien y que el pueblo en la mitad de España mantenía la Segunda República, ellos siguieron con su avance y eso provocó en poquísimos meses la guerra civil, claro. Claro. ¿Ha habido algún tipo de censura o autocensura dentro del equipo para contar esto? No, no. Es difícil que no la haya, ¿eh? No, no. Yo siempre he trabajado aquí con mucha libertad. Sería una aberración que dijeran, no se puede, si hay que censurar lo que pasó de verdad. Ya. ¿No? Yo he intentado ponerme en el lugar del conflicto, digamos. Yo tengo mi punto de vista claro, ¿de acuerdo? Pero lo que pasó, pasó. Y en muchos de los casos lo que hacemos, sobre todo, ficcionamos, porque hay que hacer escenas, pero muchas de la puesta en escena es el discurso de hazaña, el discurso de Franco, las entrevistas que le hicieron al general Yagüe en la masacre de Badajoz, el relato del canadiense que asistió a la desbandada, los informes que hay sobre el bombardeo de Guernica. Es decir, que la labor historiográfica no solamente ha sido de saber qué sucedió, sino de que todo el material historiográfico, lo más difícil y lo más bonito, ha sido convertirlo en dramaturgia, en texto dramático, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que sucede es que los que hablan dicen lo que piensan y es fiel reflejo de lo que pasó. Ajá. No hace falta insultar a nadie para que se vea que fue un crimen organizado lo que sucedió. Claro, claro. Antes decías, fuera de cámaras, que este era el montaje más difícil, ¿no? Después de Shock 1 y Shock 2, que ya eran montajes complejos y en los que te metías también en grandes berenjenales, ¿no? Para hablar de Pinochet, para hablar de Thatcher, de Bush, de Aznar, en fin, todo esto. Esto es 3 años, solamente son los 3 años de la guerra y sin embargo es el montaje más largo y más complejo, dices. Sí. Sí, la guerra civil española, bueno, sabes que es el tercer conflicto sobre el que más se ha escrito en la literatura historiográfica, o en los textos o en la historiografía, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y creo que por delante de la Revolución Francesa. Es decir, simboliza la guerra española todo lo que pasa inmediatamente después, cómo se divide Europa y cómo están por un lado los fascismos y por otro lado, por un tercer lado la democracia y por otro lado la Unión Soviética, que es lo que configura después el mapa de Europa, que podría haber sido diferente según hubiera salido cualquiera de las guerras, de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Depende de la ordenación del mundo, es decir, lo que somos ahora, como te decía antes, viene de ahí y el origen está ahí. Por eso tantos periodistas, tantos historiadores e incluso tantos militantes o incluso población civil que había sufrido a Mussolini en Italia o el principio de Hitler se vinieron aquí con las brigadas internacionales. Es decir, España era símbolo de lo que iba a suceder en el mundo y eso para mí es muy, muy importante y muy revelador. Sí, sí, sí. No sé, no me acuerdo cuál era la pregunta. Sí, no, bueno, que como te preguntaba que has hecho que dos... si era difícil. Claro. Bueno. Antes, o sea, los dos shocks tenían un periodo... ¿Sabes lo que pasa? Que esto, cada vez que te metes, es un poco una droga la historia sobre la guerra civil. Empiezas a leer y yo llevo 3, 4 años, ya me interesaba de antes, pero vamos, era un neófito en la historia. Ya. Y sin embargo ahora ya tengo una sobredosis de guerra civil, pero porque engancha... porque enseguida ves todo lo que reconoces de tu cultura, de dónde viene, de dónde viene incluso cosas que tú haces o cómo te comportas y de repente ves la educación que planteaba el franquismo poco antes de que yo naciera y que sobrevivía en los primeros años en el que tú no sabes qué estás estudiando y dices, joroba, me estoy estudiando esto que es una aberración directamente, ¿no? Sí. Yo recuerdo de pequeño en el colegio, en la escalera de entrada a clase,
que en un primer colegio que fui, que afortunadamente salí de ahí rápido, pero se cantaba el Cara al Sol, y no era algo extraño tampoco, ¿no? En los años 60. Sí, sí. Entonces, si eso lo he vivido yo, imagínate mis padres, ¿no? Sí. Y lo que yo inconscientemente he transmitido a mi hija o al entorno en el cual me he movido, ¿no? Pero eso lo hace más complejo porque hay muchísimos matices y todo el mundo se ve reflejado en la guerra civil y todo el mundo quiere que salga, pues no has sacado esto o no has sacado lo otro, o me gustaría que hablara esto, la presencia de la Iglesia o las milicianas, o qué pasó con la revolución en Barcelona. Entonces, de todos esos eventos hemos intentado ver cuáles son los esenciales para contar la guerra civil y eso hace que la tarea dramatúrgica sea la más fina, ¿de acuerdo? Cuanto más dentro estás de algo, más matices tienes y más difícil es ver el conjunto. Claro. Y por otro lado, pensé, no puedo dividir la guerra civil en dos, porque es absurdo hacer hasta el 37 y el año que viene hasta el 39, y a ver si lo puedo hacer, Claro. y a ver si puedo reunir otra vez a todo este gran reparto, porque todavía desde una opción semi-independiente, porque esto es coproducción con el CDN, Sí. pero es un esfuerzo desde un grupo de gente muy determinado, pues es muy complejo. Y eso es lo que hace más difícil el montaje. Pero más que difícil, diría complejo. Porque además el grupo de actores, que son 8 actores y actrices, que aparte de actores son maestros en el, ¿cómo se le dice?, en el cambio, en el poder ir de un personaje a otro y con pocos recursos hacer un mundo de cada uno. Necesitas a un elenco muy bueno como el que tenemos, Sí. que los voy a nombrar porque son Me protagonistas. parece perfecto. Blanca Portillo, Alba Flores, Natalia Hernández, Guillermo Toledo, María Morales, Juan Vinuesa, Paco Ochoa y Antonio Durán Morris. Son 8 que es como tener una paleta de los mejores colores. Pero además añadido, y esa es la innovación con respecto a los shocks, hay un coro de 20 de voces jóvenes, se llama así el coro de voces jóvenes, de Madrid, que dirige Juan Pablo de Juan y que son maravillosos, cantan como Los Ángeles, y pensé, la guerra, desde el punto de vista historiográfico, porque Shock estaba hecho desde el punto de vista documental. Sí. Y sobre todo me basé en invitar a gente a los talleres que eran periodistas, incluida Olga Rodríguez, que sufrió la bomba que mató a Couso en Irak, y a gente muy relevante que conocía el conflicto de Oriente Medio de primera mano, ¿no? Sí. Que era uno de los grandes temas del Shock 2. Y en este caso los historiadores son los que más han hecho para la recuperación de la memoria histórica, aparte de las asociaciones, ¿no? Y los familiares. Entonces, tanto el testimonio vivo como la historiografía ha de convertirse en teatro. Y te das cuenta de que no solamente el testimonio, sino que la música es lo que hace que todo eso que está lleno de datos, de información, se convierta en emoción a través de algo abstracto que es la música. Y la música en directo. ¿Y la música cancionero de aquel momento, me imagino? Hay de todo, porque tan pronto cantamos Mi Jaca como cantamos Spanish Bomb de los Clash. O la novena de Beethoven. Y todo tiene su razón de ser. Por ejemplo, el espectáculo empieza con las Olimpiadas de Berlín y paralelamente las Olimpiadas Populares en Barcelona, que mucha gente no sabe que existieron. Como digamos que respuesta a las Olimpiadas nazis de Hitler, en España se organizaron unas Olimpiadas Populares a las que asistían 6.000 atletas, se organizaban en el ¿cómo se llama?, en el estadio de Montjuïc, como después se organizaron las del 92. Es decir, fue un evento muy importante que uno representaba el mundo democrático, por así decirlo, y las otras el avance de Hitler y de las ideas fascistas y nazis del eje Roma-Berlín. Y curiosamente Goebbels dijo que debían de ser lo que se cantara en la apertura de las Olimpiadas, aparte del himno olímpico, por supuesto, era la novena de Beethoven, como símbolo de la Alemania que nacía de nuevo. Y cuando se enteró Pau Casals, que era el comisario cultural de la Olimpiada Democrática, de la Olimpiada Popular, que se le llamaban,
en Barcelona dijo, de ninguna manera van a convertir a Beethoven en símbolo del nazismo, nosotros vamos a cantar en la inauguración la novena de Beethoven también, ¿no? Qué bien. Y entonces resulta que las Olimpiadas Populares estaban planeadas para el 19 de julio. El 18 de julio, en el ensayo general, se interrumpió porque está el alzamiento, como le llaman los franquistas, el 18 de julio, el principio del golpe de Estado. Pero aún así Pau Casals y el coro cantaron la novena. Me parecía que todos los puntos de vista los estaban muy bien resumidos con cantar la novena. Ajá, sí. ¿Sabes? Y eso es algo que te coloca ya en el principio de la guerra, y es a través prácticamente de lo que significa política y socialmente la música. Claro. Y eso lo intento llevar, cambiando de repente, por ejemplo, la campaña del sur, que fue un paseo criminal que ordenó Queipo de Llano para ir conquistando todo lo que era el sur, que eran batidas de militares a las que se unían los señoritos con los caballos de toda la zona del sur. Pepe el Algabeño, uno de los toreros fascistas de la época, se ofreció a comandar una de esas batidas, en donde iban, ya te digo, los señoritos, los falangistas, el ejército moro y el ejército regular franquista, imagínate, y que fue sangriento, le llaman la campaña de la muerte también. Pues el choque de generar esa escena a través de mi jaca te coloca en situación y te da la vuelta a la cabeza de alguna manera, claro, para que algo que es festivo de repente sea mortal. Sí, devastador. ¿No? Devastador. Y entonces esa estructura que viene ya de shock de los montajes es la que a mí me interesa para contar la guerra, ¿no? Sí, te iba a preguntar también por eso, ¿no? Porque en Shock 1 y Shock 2 hay una cosa que me parece fundamental, que es el humor. Yo me reí mucho dentro de todo lo violento que estaba viendo, ¿no? Y viviendo en ese momento. Esto se mantiene. Yo creo que el sentido del humor es muy importante porque es distancia ante las cosas. La historia, uno de los principales puntos de vista que tienes que adoptar para mirar la historia, parte de la distancia, aunque solo sea en el tiempo. Y la distancia suele ser un hecho que te permite el sentido del humor, que es síntoma de sanidad. Cuando tú te ríes, te puedes reír de tu historia y de ti mismo, quiere decir que algunas heridas ya están curadas. Tú recuerdas que te reíste mucho, pero seguramente no te reíste tanto, te reíste en momentos determinados mucho. Claro. Y ese es el contraste interesante para poder contar algo que necesita fundamentalmente, desde nuestra visión contemporánea, aportar sentido del humor. Esto no, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta todavía más, lo trágico resulta más trágico por contraste. Pero el sentido del humor no es hacer una estracanada, no es hacer una comedia fácil, es tener distancia para poder ver las cosas de una manera objetiva. Y esto no quiere decir neutra, yo tengo mi punto de vista y sé entre Azaña y Franco a quién defendería o a quién defiendo y a quién critico. Pero no intento hacer la crítica, sino que ellos hablen y que tú tengas esa distancia para entender qué es lo que sucede cuando ellos hablan y de qué hablan y cómo hablan de cada cosa. Exacto. Porque es un poema, ver todos los pregones, por así decirlo, todas las alocuciones que hacía Queipo de Llano desde Sevilla por la radio, que sabes que conquistó Unión Sevilla y se situó allí hasta el 38, no dejó de emitir, bueno, de todos los días hacer llamamientos, amenazas, bandos, todo lo que fuera, ¿no? Y hay que dejarles que hablen como hablan, porque ellos solos se retratan. Claro, claro. Es verdad, y todo el mundo, pues no sacas esto o no sacas lo otro. Eso pasa siempre, quiero decir. Bastante larga ya va a ser, con 4 horas. Sí. Porque las cosas yo creo que pueden durar mucho, pero una historia tan intensa como es estar pegándose y matándose entre familias, entre gente, entre Guadalajara y Madrid, entre Barcelona y Badajoz, es tan doloroso que tampoco... Y exige un ritmo tan potente todo el rato, que yo creo que con 4 horas está bien. Está bien, sí. ¿Cómo te gustaría que saliera la gente? Pues no lo sé, me gustaría que saliera... nunca pienso, es una pregunta que soléis hacer los periodistas.
El público saldrá como le dé la gana, saldrá por como supuesto. le dé la gana. Pero... Y a mí no me gustaría, no me preocupa tanto que cómo salga, sino cómo están. Y conseguir tener la atención del público y la emoción del público, para mí es algo importante. Después, no forma parte ni de este montaje, ni siquiera de un libro de historia que se pueda llamar objetivo, el cómo lo lee alguien y cómo lo recibe, porque hay tanta historia tuya metida en este montaje, claro, que traes ya como prejuicio o sencillamente genéticamente, sí, o de la transmisión de lo que te han contado tus padres, tus tíos o tus abuelos, que eso ya chocará o se hermanará con lo que contamos aquí, y eso no tengo ni idea. Bueno. Lo que yo sí que espero es que todo espectáculo creo que tiene que mover a algo, o conmover, o por lo menos que tu cabeza se desplace de un lado a otro y ponerte en el lugar de lo que has visto, ¿no? y darle vueltas a eso, ¿no? Pues ojalá eso ocurra. Y para acabar, quiero que me digas una frase de la obra. Una frase de la obra. Pues ahora mismo es que son tantas. A mí me emocionan mucho los discursos de Azaña. Yo sé, Azaña fue un hombre muy controvertido, pero yo creo que lo que intentó hacer y sobre todo cómo lo razonaba era maravilloso. Pero ahora de memoria no me sé ninguno. Hay un discurso muy famoso, lleno de amargura, porque sabía que se perdía la guerra, y que hace un llamamiento para que pensemos en la gente que ya está muerta debajo de la tierra, y pide paz, piedad y perdón. A la gente que seguía en el frente le tocó los chilindrines que dijera eso, porque llevaba 2 años y pico, casi 3, arriesgando la vida o dejándosela para intentar recuperar su vida. Claro. Valga la redundancia. Pero creo que era una idea interesante. Por otro lado, hay muchas otras. Él mismo se contradecía en otros momentos. Sí, y pero después de Franco, porque hay los leitmotiv de la obra, hay muchos leitmotiv, entre ellos el diario de una niña que se encontró, que nos facilitó una mujer documentalista maravillosa, Tania Bayó, que sirve como de paso como es un diario que empieza prácticamente el día que empieza la guerra y termina cuando cumple 18 años, que es cuando cuando empieza la guerra, y lo termina cuando termina la guerra. Y te da una visión desde la inocencia de una chica de 15, 16 años, increíble como cuenta la guerra, ¿no? Y ahí hay frases maravillosas. Y el otro leitmotiv, ya te digo, es Azaña, el diario de esta chica, y Franco. Las frases de Franco, de su cuaderno Pardo, que se llamaba, que son terribles. Son terribles porque se dicen con una frialdad y una indolencia tremenda, ¿no? Cuando se entera de la muerte de Mola, que le dicen, ha muerto el general Mola, se supone que era la persona más allegada a él en ese momento, también competidor por el caudillaje, pero ni se mutó, por lo visto, en testimonio de la gente, del almirante Cervera, que es el que se lo dijo, y hay testimonio historiográfico, dijo: ah, bueno, creía que me habías dicho que habían hundido el Canarias, que era el transatlántico más potente. Y dijo poco más, dice, bueno, es normal, los generales mueren en las guerras. Y entonces esa frialdad, porque Franco para mí es uno de los grandes misterios de la historia de España. ¿Cómo es posible que este señor, con esa vocecilla, con ese aspecto, con esta falta de liderazgo, parece ser en un principio, fuera el dictador que más tiempo se perpetuó en Europa en el siglo XX, sí, junto con el de Portugal? Y dices, pues se ha criticado mucho a Franco, pero no creo que fuera el tonto que muchas veces, el tonto útil que se le ha intentado reflejar. Y entonces, en la frialdad de este señor que decide llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias con tal de, como él dice, la consunción total del enemigo, es decir, la derrota absoluta, no va a haber paz, no va a haber armisticio hasta que no quede absolutamente aplastado el contrario. Te llama mucho, dice, hay que limpiar el solar, no, hay que desinfectar el solar patrio. Hablaba cuando decía lo de, tenemos tiempo para continuar la guerra hasta que todo esto quede borrado de la faz de la tierra. Él intentaba hacer, y en eso tiene que ver con Shock, una lobotomía profunda a España.
y cargarse a todo el mundo que pudiera, que tuviera cualquier tipo de respuesta y que no hubiera problema, o sea que partir de un terreno baldío, arrasado, para construir de nuevo en base a sus intereses. Pues menos mal que no lo consiguió del todo. Hombre, un poco sí, estuvimos 40 del todo, años. Ya, sí. Pero bueno, aquí estás tú, haciendo 1936 y por algo será, ¿no? Sí. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y estoy deseando verlo. Gracias a vosotros.